Hablaremos hoy de mancebillas. En el siglo XVI y XVII existieron en España burdeles públicos con el nombre oficial de mancebillas. Estos sitios eran reglamentados por el rey. Directamente, El Estado estaba presente. Gestionado por el Estado. Así, por eso dije burdeles públicos. Claro. No porque pudiera entrar cualquiera, No. desde luego. Pero aquí intervenía la autoridad. Las primeras pragmáticas al respecto las había dictado en 1570 Felipe II, quizá el monarca más rígido y puritano de la historia española. Había mancebillas en Madrid, Toledo, Valencia, Sevilla, Córdoba, Granada. Funcionarios gubernamentales cuidaban de la limpieza de aquellos lugares y de que no hubiera escándalos ni se ofendiera a las pupilas. De vez en cuando un médico recorría las instalaciones y revisaba a las muchachas para ver si estaban sanas, ¿no? Si encontraba en ellas algún mal contagioso, bueno, debía dar parte de inmediato. Las mancebillas tenían apostadas en sus entradas parejas de guardias que se encargaban de que los visitantes entraran allí sin espada ni puñal. O sea, te lo desarmaban. Sí. Deje el bufoso afuera. Las muchachas de las mancebillas tenían la obligación de usar un tocado especial. La ordenanza de Mansevilla, dictada en 1621, decía que las prostitutas que habitaban los burdeles públicos debían llevar medio manto negro, medio perro. No, señor. Y por eso las llamaban damas de medio manto, a diferencia de las que, considerándose honradas, podían llevar el manto entero. Hasta fines del reinado de Felipe II, para entrar una joven en una mancebilla tenía que acreditar con documento ante el juez de su barrio ser mayor de 12 años. 12. Mirá vos. También debía acreditar haber perdido la virginidad. Ser huérfana. También. Y, por supuesto, no haber pertenecido a una familia noble. Es decir, que no era nada fácil. No, la verdad que pareciera que no. Dicen que el juez, en general, procuraba convencer a la postulante, aun cuando hubiera cumplido con todas aquellas reglas, de que se alejara del camino pernicioso. Cuando se reglamentaron las mancebillas, el juez intentaba disuadir a las chicas, ¿no? Y lo hacía a veces con gran esfuerzo. Desplegaba argumentos, las asustaba con las penas del infierno, y si no las convencía, les daba un documento que las autorizaba a ejercer la profesión, ¿no? Pero con el tiempo, aquello cambió. La actitud del juez fue distinta. Recién llegadas a las mancebillas, eran las muchachas las que desplegaban ante el juez los argumentos de su oficio. Y a veces lo hacían con caricias infernales para lograr ser aceptadas y conseguir el documento correspondiente. Faltaba muy poco para que eso ocurriera, sí. El regente de la mancebilla era conocido como el padre, mirá vos. Respondían ante el juez respecto del orden o tranquilidad de aquella casa, tenían autoridad plena sobre las mujeres que habitaban allí. Ellas debían entregar a diario una suma previamente estipulada y aceptar a todo varón que las requiriese. Quienes tenían el oficio de padres de aquellas mancebillas, esto a diferencia, pienso yo, de los burdeles cualunques que habría, ilegales, me imagino yo. Claro, también la no actividad... no autorizado. Lo privado, la actividad privada. La actividad privada. El mercado hace lo suyo. Sí, que ahí se encargaban unos emprendedores de esto. Los cafiolos, por decirlo así. Ya no padres. Les llamarían cafiolos o macró o caraliza
o gigoló o lo que sea. ¿Y estas mujeres trabajarían en los dos lugares? No, Esto es lo que no sé. no sabemos. Dice, a estos padres se les daba trato y título de hombres de bien, cosa que no pasaba con el caferata. Claro. Esto como ejemplo de la jerarquía social de estos personajes por esos tiempos, ¿no? En la obra El rufián dichoso, es una obra de Cervantes, uno de estos padres se ofende porque un guardia lo trata mal y le dice, para evitar el maltrato, le dice que ocupa el puesto de padre como sinónimo de honradez y alcurnia. Ojo, ojo que está hablando con trabajo en una mancebía, soy el padre, así que... Así que me sacó el calcula. sombrero. Sí. Bien. Se daba a las mancebías muchos nombres distintos, tales como dehesas, mesones de las ofensas, mirá vos, montes o campos de pinos, y a las muchachas les decían moza de partido, sirena de respingón o niña del agarro. ¡Qué lindo! Ahí viene la niña del agarro. Bueno, a principios del siglo XVII funcionaban cerca de la corte 3 mancebías. Una estaba en la calle Francos y era visitada por nobles y reyes. Otra en la calle de Luzón, para la burguesía, y una tercera, más humilde, en la plaza del Alamillo, destinada a la plebe. Estamos hablando de Madrid, la corte madrileña. Dicen que un día se presentó Felipe IV en la mancebía de la calle Francos. Como sabemos, Felipe era un rey muy aficionado a las cuestiones amorosas. Tuvo 37 hijos bastardos y centenares de amantes. Ahora bien, en la mancebía fue rechazado por una morena que, según los cronistas, le dijo: vaya con Dios, vuestra majestad, que no quiero ser prostituta de historia. Qué cosa, ¿eh? Algunos dicen que Francisco de Quevedo iba a la mancebía del Alamillo, que era la más pobre. Allí, el poeta, lo mismo que el rey, fue rechazado por una muchacha que dijo que estaba cansada. Tómesela que estoy cansada. Sí. Y un día, tiempo después, Quevedo, que tenía buena relación con Felipe IV, fue a una fiesta de palacio. Y allí se encontró con la misma tipa que lo había rechazado en el Alamillo, pero ahora Estaba de civil. estaba bailando con un noble de quien evidentemente había recibido favores y quien la había sacado de la mancebía. Ahora la iba de gran dama ahí en el baile de palacio, y Quevedo la vio. Y en un momento Felipe IV le pidió a Quevedo que improvisara una cuarteta. Esto era muy frecuente, cada vez que iba Quevedo a algún lado le decía: a ver, improvisó una cuarteta. Entonces, en este lugar sagrado donde tanta gente acude, qué sé yo. Bien. Las crónicas dicen que el poeta miró a la muchacha y sentenció lo siguiente: no pretendas, cortesana, blasonar de tu hidalguía, que en caliente mancebía te conocí una mañana. Yo, que el noble que estoy con ella, digo, esa cuarteta la recitó por mí, por mi chica. Qué feo lo que hizo. Es muy feo, señor. Ese mismo día Felipe le pidió que improvisara otra. Y Quevedo le dijo al rey: dadme pie. Por supuesto se refería al tema o a aquello que Claro, merecía una rima. Felipe IV quiso hacerse el gracioso y desde el trono le alargó el pie. La estaba esperando. Es un chiste que ya Sí. estábamos esperando todos. Y Quevedo tomó en la mano el pie real y declaró: en semejante postura dais a comprender, señor, que yo soy el herrador y vos la cabalgadura. Cuidado, porque si Cuidado. eso- veo que Cuidado. entra en una zona El de rey riesgo. no se ofendió por haber sido tratado de caballo. Sí, señor, sí. Felicitó a Quevedo y la fiesta siguió su curso. Ahora bien, parece que gentes piadosas, sobre todo en Cuaresma, procuraban sacar a las prostitutas de las mancebías y las llevaban a oír sermones ejemplares.
Y esto no daba buenos resultados. No. Cada vez que aparece gente piadosa, Sí, ya es se peor. pudre todo. Sí. Es mucho peor todo. A veces, para intentar otra alternativa, iba hasta el mismo lugar algún predicador y también se armaba escándalo. Dicen las crónicas que mujeres y regentes, viendo peligrar su pan y vino, ponían en grave aprieto a los redentores. Y claro, Es el problema de siempre. que ¿no? venís acá, claro. Sí, estamos laburando, señores. La cuestión es que el número de muchachas entregadas a las mancebías del Estado era cada vez mayor. La mancebía sevillana más importante se llamaba El Compás. Hacia allí se dirigieron los esfuerzos de los moralizadores que lograron algunas restricciones que más tarde fueron totales. Ahí empezaron a lograr. En la puerta del Compás, el arzobispo Pedro de Castro hizo levantar un crucifijo con el ánimo de ahuyentar a los devotos. Luego logró que el lugar se cerrara en las fiestas. Logró también que no hubiera allí ninguna prostituta llamada María. Y al fin consiguió su total clausura en 1620. Curiosamente fue Felipe IV quien suprimió del todo mancebías y burdeles. La verdad es que el Santo Oficio, la Inquisición, ¿no?, tenía enorme fuerza por aquellos tiempos. Al fray Pedro Zarza, que había declarado que las mancebías eran útiles a la buena moral, a la salud pública y al bienestar del reino, se lo desterró. Y el 4 de febrero de 1623, el Tribunal del Santo Oficio pidió al rey el cierre de aquellos burdeles públicos y la rectificación en contravención, ¿no?, de todas las muchachas. Felipe IV, sin alternativa posible, cumplió. ¿Con qué podemos ilustrar esta charla, esta noticia acerca del funcionamiento de estas instituciones? Hay una bellísima canción española que se llama Ojos Verdes, que comienza: parada en el quicio de la mancebía. Es la historia de una muchacha que estaba parada allí, en el quicio de la mancebía. ¿Qué hacía? Esperaba tipos. Claro. Miraba a los hombres pasar. Y cuenta la historia de un hombre que se detuvo, que la abordó y que al momento de saldar la deuda, ella le dijo: estás cumplido, no me tienes que dar nada. O sea que habían estado una noche, un rato, una noche, porque vieron amanecer desde la alcoba y se habían amado de alguna manera. Y se llama Ojos Verdes. La escucharemos por Conchita Piquer. Hablaremos esta noche de Deméter y Perséfone. Deméter es la diosa maternal, la diosa de la tierra cultivada, la diosa de la fertilidad. Pero esencialmente era la diosa del trigo, era solamente del trigo. Pero por extensión, cualquier clase de fertilidad y fecundidad de la tierra le era atribuida. Sus sacerdotisas, las encargadas de celebrarla, se dedicaban a la iniciación de las novias y los novios en el lecho, o sea, la fertilidad en todo sentido. La diosa no tiene esposo propio, pero sí tiene una hija. Deméter tiene una hija que se llama Perséfone. Hades, el señor de los infiernos. ¿Cómo se llama el tipo que maneja el infierno en los mitos griegos? Hades, el mismo nombre que tiene el infierno. Hades era hermano de Zeus. Se habían repartido los tres hermanos, los mundos, ¿no? Ahí estaba Zeus, se había quedado con la parte visible, la tierra, digamos así. Neptuno, o Poseidón en griego para ser más preciso, se había quedado con el mar. Y Hades, ¿y yo qué hago?, dijo. Lo tuyo es abajo la tierra.
o sea, el infierno. Bueno, pero este muchacho Hades se enamoró de Perséfone, de la hija de Deméter, y le fue a pedir a Zeus, el príncipe de los dioses, permiso para casarse con ella. Yo le dije, dame permiso para casarme con esta chica. Zeus no sabía qué hacer, parecía inapropiado, pero también temía ofender a su hermano. Entonces hizo el sota y dijo que en realidad no daba ni negaba su consentimiento. Por un lado no quería quedar mal con el hermano, pero también estaba Deméter, la mamá de Perséfone, y no le iba a hacer ninguna gracia que la hija tuviera que irse al infierno. Imagínate, te casás con el diablo. Sí. Entonces Zeus contestó que, bueno, ni te lo doy ni te lo niego. Hades, desesperado, decidió raptar a Perséfone. Ahí andaba Perséfone juntando flores en la pradera. ¡Ay, qué es eso! Y algunas tradiciones sitúan ese lugar, el lugar del rapto, en Arcadia, al pie del monte Sileno, frente mismo a una de las entradas del infierno. Mirá dónde va a ir a juntar flores también, amiga. Bueno, en el preciso instante en que la doncella tomaba un narciso, y dice, mira vos, un narciso, la tierra se abrió. Apareció Hades y se llevó a la muchacha. La mamá, Deméter, desesperada, buscó a la hija sin descanso durante 9 días y 9 noches, sin comer, sin beber, sin bañarse, nada. Y recorrió en esos días recorrió todo el mundo conocido. Llevaba, mientras caminaba sin detenerse, una antorcha en cada mano. ¿Vio las Olimpiadas? Bueno, más, 2. La única información que pudo obtener se la dio la vieja Hécate, quien había oído a Perséfone gritar, pero cuando corrió en su ayuda no había nada, no vio nada. Al 10º día Deméter llegó disfrazada a Eleusis. Ahí estaba el rey Celeo y su esposa Metanira. La recibieron hospitalariamente, la invitaron a quedarse allí como nodriza de Demofonte, que era un chiquito que acababa de nacer. Demofonte se llamaba, un príncipe, ¿no? Recién nacido. La hija de Celeo, Yambe, trató de consolar a Deméter con versos lascivos. Dice yo, porque en la esquina de mi casa hay una planta de higo, y cuando pasa tu hermana me entiendes lo que te digo. No, por favor. Esas cosas le cantaba. ¿Y eso le daba consuelo, dice usted? Parece que sí. En un momento, mientras la diosa se tomaba una cerveza, Abante, no Avanti, Abante, el hijo mayor de Celeo, el rey, le dijo, ¿qué ávidamente bebes? Ay. Estudió teatro. Sí. Deméter le lanzó una mirada y lo convirtió en lagarto. Me gustaría tener ese poder. Sí. Sin embargo, enseguida, un poco avergonzada por semejante actitud, imagínense, te estamos tratando bien, qué sé yo, y vos me lo convertís al Avante en lagarto, mirá lo que parece. ¿A dónde está Avante? No, dice, salió afuera a tomar sol. Entonces Deméter decidió prestar un servicio al rey Celeo, haciendo inmortal al pequeño Demofonte, al bebé que acababa de nacer. Para lograrlo, dice, lo voy a hacer inmortal a este chico, lo sostuvo sobre el fuego con el propósito de quemar su mortalidad. Justo Metanira entró por casualidad en la cocina, el hechizo se rompió y Demofonte se murió. Quemado. Hace 10 minutos que está, dice. A un hijo me lo convertiste en el lagarto y al otro me lo mataste.
Tiempo más tarde, Deméter supo que en los campos de Eubuleo se había abierto la tierra y se había tragado unos chanchos. Le vinieron a contar eso. Y después parece que habían visto un carro tirado por caballos negros que se había hundido por la misma grieta en donde se habían tragado los chanchos. El rostro del conductor del carro era invisible, pero con el brazo derecho abrazaba fuertemente a una muchacha que gritaba. Bueno, provista con aquel testimonio, Deméter fue a ver a Helio, aquel que todo lo ve, y lo obligó a admitir que Hades había sido el raptor, sin duda con la ayuda de Zeus. Deméter estaba tan enojada que ni siquiera quiso regresar al Olimpo, de donde provenía. Y más aún, impidió que los árboles dieran frutos. Para algo era la diosa de la fertilidad. Impidió también que crecieran las hierbas y las flores. Y muy pronto, la raza de los hombres estuvo en peligro de extinción. Zeus le mandó un mensaje y luego mandó también una delegación de dioses olímpicos con regalos conciliatorios, ¿no? Pero Deméter nada, no quería volver al Olimpo y juró que la tierra seguiría estéril hasta que Perséfone fuera de vuelta. Entonces Zeus envió a Hermes, que era el mensajero de los dioses, y correveidile del Olimpo, con un mensaje para Hades, el del infierno. Dice, che, si no devuelves a Perséfone, estamos fritos. Firmado Zeus. Luego envió otro mensaje a Deméter. Dice, puedes tener de nuevo a tu hija con la única condición de que todavía no haya probado ella la comida de los muertos. ¿Por qué? Le voy a contar un protocolo del infierno. Usted puede volver del infierno siempre que no haya comido algo allí. El que come algo en el infierno ya no puede regresar. Como Perséfone se había negado a comer, ni siquiera un pedazo de pan, desde su rapto, Hades se vio obligado a devolverla. Pero nunca falta un Ortega. Apareció un tipo, un jardinero del infierno, llamado Ascálofo, que había visto a Perséfone comer 7 semillas de granada. Te dirás, ¿qué son 7? Bueno, sí, no importa, comiste. Y estaba dispuesto a atestiguarlo. Cuando Deméter se enteró, declaró que no levantaría su maldición hasta que Perséfone no regresara junto a ella. Y entonces se llegó a un acuerdo leguleyo. Perséfone pasaría 3 meses del año en compañía de Hades como reina del infierno, y los 9 meses restantes en el Olimpo con Deméter. Desde entonces, Perséfone escapa cada primavera de la mansión subterránea y sube al cielo con los primeros tallos que aparecen en los surcos. Pero vuelve al reino de las sombras a la hora de la siembra, en el otoño, ¿no? O antes del invierno. Pero durante todo el tiempo que permanece separada de Deméter, el suelo queda estéril. Es la estación triste del invierno. Esto nació en Grecia. Sí, si hubiera sido un mito nórdico, ella hubiera estado 9 meses en el infierno y solo 3 en la tierra, ¿no? Esta es la hermosa historia de Deméter y Perséfone. Hemos ido a buscar alguna canción para ilustrar esta charla. Nos encontramos con las 4 estaciones de Astor Piazzolla. Ah, fantástico. Y entonces, para situarnos justamente en medio de la estadía de Perséfone en la Tierra, vamos a escuchar Verano porteño, que es la estación que estamos viviendo. Sí.
y además la estación donde Demeter permite a todos disfrutar, etcétera. Media hora de mala literatura. Astor Piazzolla, Verano porteño. Hablaremos de Tamara, la reina de Georgia. Tenemos aquí una investigación periodística realizada en Georgia, en Rusia, en el siglo XII. O sea, una investigación que no sirve para nada, ¿no? Vamos a hablar de una reina georgiana, Tamara se llamaba, y es muy mencionada incluso hoy en Georgia. Hay muchas leyendas allí acerca de Tamara, estatuas de Tamara, cigarrillos Tamara, tiras cómicas acerca de Tamara, etcétera, en Georgia, en Rusia. Parece, en realidad no en Rusia, Georgia era una república partícipe de la antigua Unión Soviética, ¿no? Que ahora no existe más. Tamara era una mujer de voraz apetito sexual. Discúlpeme que se lo diga de esta manera. Lermontov le escribió una balada llamada El demonio, y allí presenta la cara de un ángel y un corazón que llega al infierno. En la Edad Media, Georgia era un reino independiente limitado por el Mar Negro al oeste, el Caspio por el este. En el medio, me imagino yo, esta barrera del Bolshoi Cáucaso, el Gran Cáucaso. Y al sur del Cáucaso, o mejor dicho, Georgia está al sur del Cáucaso. Y al sur de Georgia está la meseta de Armenia, que también otra barrera natural. Así que imagínense que ocupaba una posición estratégica interesante, pero además estaba y sigue estando, entre el cristianismo y el islam. En circunstancias favorables, aquel reino podía aspirar a conquistar, pero en circunstancias de debilidad también podía estar en peligro de ser conquistado. La historia antigua de Georgia se remonta a la época en que los argonautas fueron a Cólquide para recobrar el vellocino de oro en aquella nave, la nave Argos, que comandaba Jasón. Algunos dicen, los ebemeristas, ¿no?, que esta leyenda puede que refleje los viajes reales de aventureros griegos que partían de Mileto para aprovechar la riqueza mineral del Cáucaso. Bueno, Tamara provenía de la dinastía de los Bagration. Bagration es un nombre ilustre en Rusia. Recuerde, si los que hayan leído La Guerra y la Paz se acordarán del príncipe Bagration. Era uno de los personajes que aparece ahí al principio. Qué linda novela. No importa. El padre de Tamara era Georgi III, un hombre cruel que se entregaba sin límites al placer de las favoritas. Y claro, imagínense, ¿no? ¿Y qué otra cosa iba a hacer uno en Georgia en el siglo XII? No había City Tour. Una vez un tal una vez un tal Demna, a quien parece que le correspondía el trono por derecho propio, se le ocurrió la idea de alcanzarlo, que es lo que uno hace cuando cree que el trono le pertenece. Y en el año 1174 se rebeló contra Georgi, pero fue derrotado. Este amigo Demna fue tomado prisionero y cegado primero y castrado después. Por lo menos no lo vio. El rey Georgi decidió entonces que su hija fuera coronada cogobernanta, y en 1178 Tamara se hizo reina. Cuando ascendió al trono, Tamara tenía 20 años y era muy linda. Había entonces un tipo que era el poeta nacional georgiano. Se es fácilmente el poeta nacional georgiano porque hay pocos. Cuando uno habla del poeta nacional de alguna región, no piensa tanto en la grandeza del poeta, sino en la escasez de poetas en la región. El caso es que este hombre era el poeta nacional de Georgia y se llamaba, disculpen ustedes, Shota Rustaveli. Pero le decían Rustaveli.
Era un poeta educado en Atenas, que había viajado mucho, pero Tamara no se interesaba en los poetas y no correspondió al amor de Jota. Y entonces el hombre se retiró a un monasterio, al monasterio de la Cruz de Jerusalén, ni siquiera un monasterio ahí en Georgia, sino en un monasterio en Jerusalén. Y se convirtió en monje. Y allí escribió, Jota Rustaveli, El caballero de la piel de pantera, que era un poema épico de 1600 estrofas, una atrás de la otra, que está dedicado a la reina Tamara. Y allí, existe esta descripción, para que ustedes sepan cómo era la reina. Radiante como yo naciste, nacida para iluminar el mundo a su alrededor, tan bella que la visión misma de su persona logra que un hombre pierda la cabeza. Se necesitarían 10.000 lenguas y la sabiduría de todos los sabios para formular el elogio de la hija del rey. Es una descripción intimidatoria. Estos poetas que te quieren conmover a fuerza de número. ¿Por qué no, por ejemplo, 100.000 lenguas? A ver si me conmuevo un poco más. Bien. Rechazado el poeta, empezaron a buscarle un marido a Tamara. Era necesario conseguir un heredero para la familia. Y le presentaron a Georgi Bogoluski. Señor, no me diga Bogoluski. eso, ¿no? Salimos de Jota y nos vamos a Bogoluski, el hijo del príncipe Andrei de Suzdal. Otra vez un perfume de tolstoyano, porque todos enseguida recordamos al príncipe Andrei Volkonsky, otro de los personajes de Guerra y Paz. Pero este era Andrei de Suzdal. Si a cada Andrés que pasa por ahí a usted le van a venir recuerdos del príncipe Volkonsky, usted está loco. Pero como estamos en Rusia, está bien. Este Bogoluski venía del reino de Kiev. Se casaron en el 1187, pero fue una unión desafortunada. En realidad, vamos a decir ahora que, contrariamente a la descripción del principio, Tamara no le daba ninguna bolilla a los menesteres del amor. Su leyenda es completamente falsa. A Tamara le gustaba cazar y guerrear. Era más Artemis que Afrodita. Y Bogoluski estaba como loco. Y entonces, bueno, a falta de un vicio mejor, se entregó a la bebida. Conténgase. Ciertamente es un vicio de segundo orden. Bueno, y después, mucho después, empezó a andar con esclavas, con concubinas, pobre hombre. Pero Tamara ni siquiera reaccionó, no le reprochó su conducta y no permitió que se lo castigara. Lo envió al exilio, suavizó la separación con generosos regalos, pero igual Bogoluski se fue enojado. Vio cómo son esos tipos. No sé cuáles, pero son así. Los tipos rechazados son lo peor. El tipo rechazado es el ser más despreciable y vengativo del universo. Sépalo cualquier dama cuando rechace a alguien. No digo para que no lo rechacen, sino para que lo rechacen con más razón. Bueno, al año de haberse ido indignado Bogoluski, la reina se casó nuevamente, pero esta vez con un jinete excelente, que es lo que quizá ella estaba esperando. Se llamaba David Soslan. Parece que el nuevo marido fue el apropiado, porque en 1194 nació un hijo de nombre Georgi y al año siguiente una hija, Rusudani. A partir de entonces Tamara se consagró a las campañas de expansión militar. Dice, vamos a hacer unas cuantas campañas de expansión militar. Pero cuando se estaba preparando para luchar contra los musulmanes, allá se ve venir un ejército. Era Bogoluski. Rencoroso. Rencoroso, rodeado de un ejército de resentidos. ¿Se imaginan que su número sería prodigioso? Con todos los resentidos que hay, imagínense, millones. Lo encabezaba él mismo. Bueno, pero la rebelión fracasó, como siempre fracasan los resentidos.
Todos pensaban en ejecutar al confabulado, pero no fue así. Lo llevaron ante la reina, pero otra vez ella lo trató con clemencia y lo llevaron custodiado a Bizancio. Muy bien. En el 1200 aparecen violentamente en Georgia tropas turcas. ¿Quién venía a la cabeza de esas tropas turcas? Mogoluje. Estaba como loco el tipo. Los guerreros de Tamara, ella incluida, aplastaron una vez más al ex marido de la reina y a los turcos. Esta vez no se supo más nada de Mogoluje. La reina empezó a trazar planes, a idear campañas. Antes de cada batalla decía unos discursos tremendos. Sus hombres la trataban de rey. La llamaban el león del Cáucaso. En el año 1205 derrotó a los turcos en la batalla de Bassiani y terminó ejerciendo un dominio total sobre los protectorados musulmanes. En 1209 el emir de Ardabil cruzó las montañas y promovió una masacre entre los georgianos, mató a 12.000, y al año siguiente la reina ordenó caer por sorpresa sobre Ardabil como venganza. Y así, moría gente. Esto le llamaban poderes equilibrados. Después designaron gobernador a Giorgi, el hijo de Tamara, gobernador de Arak, de un dominio que tenía. Y Tamara se murió. Se murió el 18 de enero de 1212, después de reinar durante 24 años. Fue sepultada en Gelati, en la tumba de sus antepasados. En el trono siguió su hijo, Giorgi, pero la edad de oro de Georgia empezó a sumarse. Este muchacho, enterado de que los árabes tenían harenes, quiso poner uno en su palacio y se entregó a los placeres que le brindaban las muchachas. Dejó un solo hijo ilegítimo, y su hermana Rusudani fue proclamada reina, pero también era muy sensual, etc. Pero iba a suceder algo peor. Apareció allá en el horizonte, ya no Bogolucci, sino Genghis Khan. Esta vez sin despechado alguno, y arrasaron Georgia. Rusudani huyó en 1236 a Tiflis, que es la actual capital de Georgia, y bueno, nunca más se supo ni de ella ni de esta dinastía, ¿no? La leyenda de la voracidad sexual de Tamara es desmentida y en general no se le conocen muchos amantes. A la hija sí. Así que dedicamos este programa a la hija y al pibe, al sucesor, a Georgi, que también quiso poner un harén, ¿no? En Tiflis, en Georgia, o por ahí cerca, nació también nada menos que Stalin, el amigo Yosif Dugashvili. Yosif Dugashvili se llamaba y era de Georgia. No hablaba el ruso. No hablaba el ruso hasta que se fue a Moscú y habló toda su vida con acento. Habló toda su vida el ruso con cierta dificultad. ¿No? Yosif Dugashvili, también llamado en aquella época Soso o Koba. Bueno. Y el último hombre que lo llamó Koba se llamaba Sergei Orsonikidze y era el único georgiano que él tenía cerca entre sus hombres de confianza. Ya se sabe que una de las profesiones menos saludables de este mundo era ser hombre de confianza de Estado. Así que Orsonikidze, el último que lo llamó Koba, también fue víctima de las purgas, si me permiten decirlo de alguna manera. A mí me gustaría también recordar a Bogolucci, el amante rencoroso, ¿no? Ya que es este hombre el que más llamó la atención de nuestro discotecario. Fuimos al discotecario y él confesó inmediatamente que él también era muy rencoroso y que a él no le hicieran nada porque no lo perdonaba nunca. Dijo y se quedaba largos minutos haciendo que sí con la cabeza. No le perdono, ¿eh? No. A mí usted me ofende. ¿Qué? Pero no sé, eso lo decía él, no yo, ¿me entiende? Estoy contando lo que me decía el tipo. Es así el discotecario. Son largas horas. ¿Puedo decir algo? Es un tipo desagradable a esta altura. Claro. Tardé 3 años en decírselo, no le quiero meter ficha. Pero me lo hubiera dicho el primer día y yo hubiera estado tan de acuerdo como hoy.
nunca, no ayuda. ¿Cómo no No ayuda? pone- Mal que mal, siempre hay un disco aquí. Pero primero hay que aguantar que él cuente una historia, la de él, que siempre Sí. es mejor que la de Genghis Khan. Yo también fui conquistador, Momento. ¿Y le dio un disco o no le dio nada? Le dio- Se tuvo Seguro que- no tiene nada que ver con esto. Tiene todo que ver, porque está hecho pensando en Bogoluski, Ah, Bogoluski. sí, que es como abrazado a un rencor. Pero no lo nombran a Bogoluski. Pero no, No lo nombran ni lo nombran, qué sé yo, Sí, y sí. no lo pueden nombrar. No pida, que la poesía es un arte de oscuridades también, ¿no es cierto? Yo quería dedicarlo también, a mí me impresionó mucho más Jota Rustavele, Sí. Sí, Rosabelli. pero bueno, dedicado a Bogoluski tenemos como abrazado a un rencor. Está bien. Dedicado a Bogoluski, bien. Está bien, está bien, está bien, está bien. Así que vamos a escuchar este hermoso tango en la versión de Carlos Gardel.